Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión del podcast Comunica. Tenemos aquí al ingeniero Omar González, que nos hace favor de venir a platicarnos acerca de sus experiencias en el Congreso. Es uno de los ponentes que nos ha apoyado con su participación, sus experiencias y sus aprendizajes para regalarnos su tiempo en el CETI 155. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, lo agradezco mucho. Él es un joven que nos estaba platicando acerca de cómo, siendo egresado del CETI 155, ha logrado un montón de acompañamientos y de sueños que ha tenido y apenas tiene una corta edad y nos está regalando todas sus experiencias para los jóvenes para que sepan que un inicio temprano, que el conocer las ciencias te abre las puertas al igual que el inglés. ¿Y nos podrías platicar acerca de tu vida, tus experiencias? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, para la comunidad en sí, pues prácticamente yo creo que algo fundamental que considero yo como persona, tener a lo mejor una idea fija con lo que quiere uno, tener siempre esa firmeza a sus sueños, a sus objetivos. Creo que es importante. Aunado todo esto, yo personalmente empecé pues, ahí esos sueños, esas ideas en mi plantel, siendo sincero y orgullosamente de mi CETI 155, con mis maestros que pues me proporcionaron las bases, las herramientas para poder tener esa, vamos a llamarla ilusión también, pero también la parte de tener los pies firmes en la tierra, de saber que uno puede lograr. Y hay una frase que pues me ha encantado mucho compartir a la gente, que bueno, la comparto y digo que si alguien pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no? Y si nadie lo haya hecho en cualquier ámbito personal, académico, deportivo, cualquiera que sea su sueño, ¿por qué ustedes no? Entonces, esta idea nace pues por el tema de la inquietud de las cosas, del tema, por ejemplo, en física, cómo se mueven las cosas, cómo se dilatan, cómo se comprimen, cómo se componen, en términos muy, pues digamos, científicos, saber el porqué y el para qué de las cosas. Y realmente, insisto, los maestros que me proporcionaron esa inquietud, pues son mis maestros. Y quiero mencionar a la maestra Fabiola, que la verdad fue una maestra pues, principal por inspirarme a este ámbito científico, y también a mis maestros que todos en cualquier ámbito, sea inclusive también social, económico, de materias, me han ayudado mucho a mi formación actual. Actualmente, bueno, yo egresé de mi plantel CETIS, egresé de la carrera de Ingeniería Electrónica en ELITA, aquí el Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes, en una especialidad de robótica y automatización. Y tuve la oportunidad también durante mi instancia como estudiante poder participar en un proyecto internacional que se llama el International Igneous Space Program de la NASA, que cada año, cada edición se lanza siempre a finales de año. Entonces, pues nace esa parte también personal del ámbito del tema aeroespacial, del tema del cosmos, del universo y todo este tema. Y yo digo, bueno, ¿cómo poder relacionar? Pues yo, bueno, en ámbitos de ingeniería, yo sé que todas se relacionan al ámbito espacial, pero bueno, nace esa idea pues personal. Y todo salió otra vez también de jóvenes que habían ido a ese proyecto bueno, los anunciaron en TV Azteca y habían dicho jóvenes del TEC de Monterrey. O sea, la primera vez que lo viste fue en la televisión. En la televisión, justo. O sea, se veía ya lejano, ¿eh? Sí. Y así te aventaste. ¿Cuántos años tenías? 21, creo, cuando vi esa propuesta en la tele. Uh-huh. Y bueno, me considero una persona competitiva, pero conmigo mismo. Es decir, o sea, tratar de ser una mejor versión en muchos aspectos y irme superando como persona, como hombre. Uh-huh. Y yo creo que es eso. Entonces, y también la inquietud de ver, estar ahí, vaya. Entonces, ¿y cómo conectaste con la convocatoria? El anuncio que habían, bueno, en el resumen noticiero, habían dicho que era la Agencia Espacial Mexicana, uh-huh, con asociación con AXEA. Entonces, AXEA es una empresa mexicana que pues lanza proyectos multidisciplinarios con estudiantes o con egresados también, profesionistas, que tengan la intención de poder llevar un proyecto al espacio. Uh-huh. Entonces, nace esa frase que comento al inicio: si ellos, ¿por qué yo no? Entonces, ¡ay, qué emoción! Sale toda esta... O sea, me emocioné y no estaba ahí. No, sale esta idea. Entonces, a raíz de todo esto, pues yo empiezo a meterme a las plataformas, empiezo a inscribirme. Sabía que era un proceso también de selección, porque algo que nos piden mucho, al menos el poder tener un diálogo común con las personas, es un inglés pues B1, un intermedio. Y sí es importante el tener ese idioma, chicos, porque se necesita, pues más estando en un país extranjero que es Estados Unidos, no manejarlo. Entonces, después de 2 meses me mandan un mensaje, un correo, donde sí había sido seleccionado, y todo fue porque yo también venía trabajando aquí en ELITA, un proyecto personal,
y fue la propuesta que yo lancé. Me hicieron una entrevista como de 5 minutos, y ya durante toda esa entrevista y los resultados de lo que yo les había dicho y en cuanto a este proceso, pues fue como me aceptaron. Yo de inicio, siendo honesto, no me lo había creído porque dije, bueno, quizá esto es una... No, es que sí es una broma. No, Y... pero se siente bonito, ¿no? Sí. Es una emoción increíble ganarte una convocatoria y más de ese nivel. Sí, fue muy bonito y yo al compartirlo también pues en familia, pues sí, también fue muy, pues muy bonito el poder... ¿Qué conlleva el hecho de que tú fueras ganador? O sea, ¿te fuiste a Estados Unidos? ¿Trabajaste de aquí? Bueno, venía trabajando con un proyecto que hay una plataforma en Elita que se conoce como Innovatec. Entonces, la idea de ese programa es que los estudiantes de diferentes áreas pues puedan participar en un proyecto en conjunto. Y yo lo venía trabajando con un chavo de mecánica, un compañero, y otro colega de electrónica. Y nuestro proyecto fue un sensor que detecta el dióxido de carbono para pues, 3 factores principales: poder reducir las emisiones que se lanzan a la atmósfera, esas cantidades grandes de ppm hacia la atmósfera, poder pues, contaminar menos, poder hacerle saber a la gente que una de las razones por la cual a veces fue un estudio que habíamos hecho que nos da dolores de cabeza estando en la calle, no tanto es por el sol o la radiación solar, sino también por lo que estamos oliendo en nuestros ambientes. Y todos esos contaminantes que las empresas, los camiones y los autos producen, fue uno de los puntos por lo cual quisimos atacar, bueno, personalmente atacar también. Y el tercero fue el tema de poder recaudar esos tanques de CO2 y vendérselas a las empresas. ¿Con qué intención? Pues es un ganar-ganar. ¿Y cómo los ibas a recopilar? Sí, justo, ese sistema, vaya, es como un compresor donde yo les había, bueno, cuando lo explico lo menciono como ejemplo humorístico, la película de Monster Inc. Ay, como los gritos. Los gritos, amo, sí. justo así. Entonces, sí. la idea Tengo el bote. Análoga. es un vasito, sí. Ay, te voy a conseguir uno, sí. Justo así. Y en lugar de pues, contener a la película gritos, acá sería gas CO2. Y también el estudio que se había realizado en ese momento, sí, fue también de que ese producto lo ocupan, por ejemplo, las industrias cerveceras, las alimenticias, para crear sus productos, por ejemplo, la costeña en productos finales, o la Corona o la cerveza, en su proceso de manufactura, de producción, pues se ocupa CO2. Entonces, claramente se ocupaba ya, si nos fuéramos más específicos a un campo, quizá filtrarlo, pero la intención era recaudarlo. Ya de ahí, pues ya no nos compete a nosotros. Entonces, ese fue el proyecto que yo lancé allá, y a raíz de eso, pues les gustó. O sea, fue yo creo que uno de los principales pilares por lo cual fue la selección también. Y ya estando allá, pues sí, fue una aventura muy, muy bonita. ¿Cuánto trabajaste allá? Fue una semana estando... La idea de estar allá también es tener la experiencia a la cual se somete un astronauta. Por ejemplo, la vida de un astronauta sí es muy demandante. Dormíamos pocas horas, por ejemplo, nos parábamos a las 6 de la mañana y dormíamos 3 o 4. Y así era todo el día. Pensaban a lo mejor desde puntos de vista de otras personas que íbamos a pasear o cosas así. La realidad es que no, porque pues la idea era poder ganar de nuestro proyecto esta idea y poder llevarlo al espacio. Claramente nos iban a manufacturar todo al ser el ganador. Por situaciones durante la presentación de este concurso, uno de mis compañeros, bueno, como equipo también fallamos al exponerlo, y digo todos porque pues fuimos todos, y pues fue una de las cosas por la cual no nos dio el primer lugar, siendo sincero, quedamos en cuarto, pero a través de eso, pues fue una experiencia muy bonita. Por ejemplo, tuve la experiencia de poder pilotear una avioneta, que es lo que el sacar horas de vuelo como astronautas es uno de los requisitos también que piden en la Agencia Espacial Americana. Que es una de las historias del primer astronauta mexicano, sí. que le dijo a su esposa, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Justo. ¿Qué necesitas? ¿Qué tienen ellos que no tienes tú? Pues la inversión, eso era lo que le faltaba, o sea, el tiempo, tú tienes que trabajar y no puedes estar de piloto, y hay que costear todo eso, o sea, sí. Justo, y de todo eso, bien nos dice, le pedían todo eso a él diciéndole, ¿qué te hace falta, vaya? Y pues hablamos de José Hernández, una persona que igual admiro mucho, que lo intentó durante más de 10 años, 11, hasta la 12ª vez, fue aceptado por la Agencia Espacial, y justo es imagínate una de las cosas la satisfacción, no solo de entrar a trabajar, sino de sentirte contento contigo mismo, de que tuviste un objetivo y
no te duele, no te pesa, o sea, estás contento haciendo eso, estás motivado y una vez que lo logras, el que sigue. No, y es muy bonito, por eso les digo a los chicos, es buscar también un equilibrio en muchas cosas, tratar de discernirlas, pues en cuanto uno va creciendo, va viendo lo que quiere, pues buscar ese equilibrio, en temas físicos, emocionales, pero siempre que su consigna sea clara. Y yo les he dicho, nunca es tarde para encontrar tu asignación, porque hay gente que los encuentra a los 20, a los 30, a los 40. A los 40 nunca es y tarde. tanto. Y nunca No, pero ¿sabes qué, Omar? Uh-huh. El Congreso tiene diferentes pilares, pero uno, obviamente, el inglés, la comunicación, ahora la tecnología, pero también es la motivación de empezar joven, la disciplina, el saber cuáles son tus sueños para ir hacia allá. Tú no sabes el tiempo que estás desperdiciando si no sabes cuáles son tus metas, si no tienes autoconocimiento, si no sabes cuáles son tus habilidades, tus herramientas, las cosas que quieras desarrollar. Entonces, como tú lo tuviste a temprana edad, muy joven, o sea, tienes mucho más tiempo, más oportunidad de ir siguiendo tus sueños y de concretar cada una de las etapas como los cohetes. Claro, no, y lo es un tema muy bonito. Que por cierto vamos a tener, también estoy en la Academia de Investigación y vamos a tener ahí un concurso que también les platicaré acerca de todo eso, de todos los proyectos de las academias en las que estamos, pero en este caso que nos compete Comunica, el ingeniero Omar nos ha estado motivando a los chicos y yo quisiera que tú me comentaras cuando tú hiciste tu ponencia, ¿cómo crees que le impacta a los chicos este tipo de pláticas? Muchos de los que han preguntado, del factor común en varias pláticas siempre ha sido el cómo, el qué se necesita y inclusive jóvenes que ahorita actualmente siendo docente me han preguntado si estoy en lo que quiero estar. Por ejemplo, están estudiando ingeniería electrónica, química, mecánica y dicen, estoy donde debo estar. Y les digo, bueno, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? O sea, sí, justo, si quieres ser cantante, creo que te estás equivocando. Si quieres ser, no sé, pianista, pues te tardaste. O sea, sí. Saber su objetivo y por eso les digo, si cambian, no tiene nada de malo. Mientras tanto, siempre manténganse firmes a lo que ustedes quieran. Y no por quedar bien con un familiar o por alguien, sino por ustedes mismos. Es algo que siempre marco en cada plática o en cada comentario, siempre en estas presentaciones, así. ¿Cuál es la diferencia? Vaya, el mantener su consigna firme, o sea, eso voy, o sea, que su... Yo siento que la diferencia, Omar, es precisamente que cuando tú disfrutas lo que haces, cuando a ti te gusta lo que haces, la satisfacción de lograr, de seguir, de conquistar etapas, pero sobre todo, no lo haces por obligación. Así es. No lo haces por obligación, pero sí, se te nota el entusiasmo cuando hablas de tus actividades. Justo, es por esa parte de hacer por lo que uno le gusta, lo que quiere y pues yo creo que es eso de irse transformando, también ir evolucionando como persona es parte del proceso y disfrutarlo también, porque a veces muchos se angustian con el tema impaciencia, que dicen, chin, me faltan tantos años para terminar o cosas así que yo como alumno también soy empático en esa parte. Y creo que entra también, siendo honesto, la responsabilidad afectiva es decirles, ok, se sienten abrumados porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer eso, que es cuestión de organizarse, porque yo también estuve en temas así y les aseguro que no es imposible, que sí se puede, que se puede hacer esto y aquello y hay gente que lo ha hecho. Y por eso menciono a estos grandes como José Hernández o inclusive gente en el ámbito deportivo también que hacen cosas extraordinarias y que ya admiro también mucho. Y digo, como wow. Giovanni. Sí, se puede. Sin presupuestos, y como este chico que ganó el Benoit, ¿cómo se llama? En danza, en ballet. Bueno, ahorita se me fue el nombre, pero, o sea, son chicos que tienen disciplina. Fíjese. Y que nuestra cultura es un tema que a mí me apasiona, Omar, la disciplina, y que no está tan difícil. Lo que pasa es que no nos la están dando desde el inicio. Y tenemos que buscarla. Y lo ven muy fácil los jóvenes. De hecho, o sea, sí los invitamos, chicos, a buscar este sistema liberador que es la disciplina y que con un poco de autoconocimiento puede uno llevarlo a grandes logros, ¿verdad? Fíjate, ahorita que decía de deportistas, me gustaría comentarles a los jóvenes. Hay una persona que
que me ha enseñado, o sea, que nos ha mostrado el ejemplo y es una taekwondoína en el ámbito de taekwondo, se llama Fabiola Villegas. Ella, por ejemplo, una vez nos dijo también, se puede, porque por ejemplo está haciendo ahorita terminando su tema académico donde ha hecho diplomados porque nos ha compartido y saca buenas calificaciones, entrena y compite y dicen, y es mamá de, bueno, es ama de, ¿cómo le llaman? Bueno, mujer de casa, ama de casa, es esposa y todo esto, y dicen, no me digan que no se puede. Entonces, como ejemplos hay muchos. Y es eso, yo creo que... De que sientas un buen ejemplo. Claro, sí. No solo para la gente que está en la comunidad, para los mismos deportistas, para jóvenes, sino para tu hija o hijo, o claro, etcétera. Sí, o sea, pues a tu sobrino, a tu vecino. O sea, le comentaba ahorita en otro podcast a nuestro invitado que parte de esto del Comunica a mí personalmente me ha ayudado a formar un círculo de gente positiva, emprendedora, amable, con otra salud emocional y física y mental que nos hace mejores cada día y te vas retroalimentando de esa gente. ¿Tú cómo crees que los chicos les ayude este tipo de congreso a mejorar o a alcanzar sus objetivos o a ponerse la camiseta del plantel? Yo creo que, pues, de inicio, hacerles saber esa parte de que, pues, qué es lo que quieren de inicio también. Bien lo comentabas, disfrutar lo que están haciendo y, pues, que se den cuenta que sí se puede, o sea, porque salirse de la zona de confort también a veces les ha costado mucho, aclaro, no a todos, pero sí hay algunos jóvenes que dicen que es muy difícil, pero no lo intentan, no, se quedan con las ganitas. Ajá, y digo, ¿cuál es el miedo? Sí, o sea, ¿tú qué crees que está pasando ahí, Omar? O sea, ¿qué adquirimos a través de nuestra educación, ya sea en casa, en escuela, etcétera, que nos está limitando a empezar? O sea, el launch de la persona está ya limitado. Sí. ¿Qué está pasando? O sea, ¿es cuestión humana? ¿Es cuestión social? Creo que es cuestión, por un lado social y por otro personal. Porque, por ejemplo, yo he visto que lo que sí les hace falta es, o sea, el quitarse esos paradigmas, esas corazas que tienen en la mente, romperlas y quizá por miedo a esa incertidumbre, ¿qué va a pasar después si salto? ¿Habrá algo donde me sostenga? Cosas así, no lo hacen por ese miedo. Porque de niños realmente siento que no lo tenemos, ¿no? O sea, te avientas. Sí. ¿Qué hay ahí? Y vas. Sí. Bueno, al menos así es mi niña. No, ¿quieres saber? Le digo, ¿qué estás haciendo? Es que quiero saber qué pasa si hago esto. Y yo, no, pues te vas a sacar. Pero porque yo sé que es peligroso, pero ella no lo sabe y entonces se avienta. Sí. Entonces no sé si nosotros nos estemos limitando y pues con este congreso lo que quiero es volver a limpiar el pizarrón y que vuelvan a escribir todos los nuevos códigos mentales para que se animen, empiecen jóvenes, tengan otro tipo de amistades que los impulsen, etcétera. Creo que también me gustaría mencionar que algo que deben de tener ustedes, chicos, es que se crean que lo son, que se den cuenta que pueden hacerlo, que no hay nada ni nada que los pueda detener, pero que se crean a uno mismo que sí se puede. O sea, sobre todo esa es la primera parte, porque a veces hay mucha gente que confía en una persona y esa persona no confía en sí mismo, sí misma, tanto ella como él. Pero siento que de corazón que si a ellos mismos se dicen, puedo con esto, puedo con aquello, sí se puede. Por eso hay una ecuación que quiero compartir claro. Me encantan las anécdotas. Sí, tú platícame. Es muy sencilla, es ser más hacer es igual a tener. Serlo, es decir, yo ya soy lo que estoy haciendo. Ser más hacer. Lo hago y en consecuencia lo tengo. Mucha gente espera tener las cosas para hacerlas, pero yo creo de corazón que eso es para uno mismo. Si ya uno lo es, dice, yo ya soy, ejemplo, astronauta, yo ya lo soy, lo hago, lo tengo. Y rompemos esas cosas de a tenerlas que esperar, por ejemplo, un título universitario, y por el proceso eso psicológicamente no sé, como que les van bajando la autoestima o cosas así, o porque no les fue una buena nota. Pasa de todo en este proceso, en esta vida tal cual, pero yo creo que el darse ánimos a uno mismo es importante. ¿En qué momento te llega esta filosofía? O sea, ¿siempre la has tenido o la adquiriste o hubo un reto en específico que dijiste, o sea, sí se puede? O sea, ¿fue un momento, fue un logro o siempre lo has tenido? Sí, fue un proceso, fue un reto. Por ejemplo, el tema de ir allá a Estados Unidos, me tardé 3 años porque pues no hubo apoyo por parte de mi institución.
Y me empecé a moverme, una de las ideas que yo tuve para juntar el dinero fue moverme en bicicleta, ir a planteles de aquí del estado, me iba al agua del Campo Sur Ah, a tocar puertas para darles ujú. asesorías a los chicos. Y voy a ser sincero, más que quedar bien porque lo que me pagaran, era con la intención de motivarlos, o sea, estar para ellos, porque es el futuro de México y digo, estar con ellos es bonito, o sea, no lo veía desde el punto de vista Ujú. por un lado económico, sino yo me emocionaba al darles la clase y dije, y si aunado ellos me dan esto para apoyarme a lo que yo quiero, ¿En prepa qué ya bonito. o en universidad? Bueno, en su mayoría en prepa, pero también iba para universidad. Sí, o sea, empezaste joven. Sí. Porque yo me acuerdo que me comentaron, me dicen, no, es que este chico empezó dando asesorías. O sea, el hecho de tú dar te regresa mucho más. Primero, Sí, aprendes, creo que la cúspide del aprendizaje, cuando tú enseñas. claro. Porque tienes que entender primero al 100 o más profundo como para transmitirlo de manera correcta. Y es una responsabilidad. Y les digo a los alumnos, ¿saben qué, chicos? Es que al rato tú vas a ser mi doctor. Sí. Y tú vas a ser el señor del banco que me atienda. O el hostess que me reciba en un congreso. Y a mí me gustaría que estuvieras contento, que estuvieras realizado, que estuvieras feliz. Que si eres la enfermera que va a vacunar a mi niña, lo haga con Sí. pasión y cariño. Justo. No, sí, y lo vemos así porque es el futuro, vaya. Y algo que Ujú. también hacerles saber a los chicos, el enfoque es importante porque yo siento ahorita también en estas clases que actualmente veo el tema de que todo es fácil, todo me resuelven, todo está sencillo, pero la realidad es que no, o sea, yo no les digo que también se metan esto al sino, o sea, es un equilibrio a que puedan estudiar, puedan dedicarse a lo que les gusta, entrenar su deporte, que se dediquen a buscar, no sé, un equilibrio, y sí se puede. Y lo comentábamos al inicio del podcast, la disciplina. Yo creo que es la palabra que, pues dice mucho. Sí, y yo no me Dice mucho. consideraba una persona extra disciplinada, sí. Ujú. O sea, sí tenía ciertas bases de casa, de escuela, pero últimamente he sentido que es liberador, que es lo que te permite hacer tu día a día de una manera mucho más organizada y sostenible. Claro. Porque Sí, a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero trabajar, quiero hacer ejercicio, quiero hacer podcast, pero el tiempo es el mismo. claro. Y entonces tú tienes que organizar tu día de tal manera que te permita ayudar y que cuando tú ayudas se te regresa al 1000, o sea, ya no lo haces solo. Ya viene Omar, ya viene etcétera, haces una comunidad mucho más satisfactoria. Muchas Uh-huh. gracias. Sí. Entonces, Omar, otra de las cosas que nos ha impactado en el Congreso es que los jóvenes se acercan, se sienten como identificados con chicos de edades pues más cercanas a la de ellos. Y cuando les cuentan sus historias, ven que la separación entre empecé y tuve errores y ya lo logré la primera etapa, que cómo sienten esa parte, cómo se sienten identificados cuando tú les platicas acerca de los errores. Yo creo que siempre va a haber fallos, o sea, siempre uno va a caer, o sea, en cualquier punto de lo que quiera alcanzar habrá días no tan buenos, días donde estén peores incluso, pero bueno, quiero compartirlo, yo me considero una persona muy católica también, y bueno, aunado a todo esto, creo firmemente en él, o sea, y es algo que a lo mejor algunas personas y otras no, se respeta mucho, pero el ámbito de tener esa esperanza, esa fe de que realmente no sé cómo voy a llegar, pero lo voy a lograr, con paciencia, con amor, con tiempos, sí es posible. Yo los he invitado a eso a los chavos, este, y a veces sí, porque pues familias son de este ámbito también donde coinciden conmigo y empatizan a estos ideales y a toda esta parte. Pero a los que no les digo está bien, no está mal, pero siempre hay un camino, una forma de poder llegar a Sí, donde tú un quieras tipo estar. de espiritualidad, o sea, Justo. no tiene que ser coincidir tanto en la creencia, pero sí en la espiritualidad, o sea, llámale cualquier nombre que tenga la religión, ser, no sé, meditación, universo, manifestación, cualquier tipo de energía que te permita vibrar en una manera, en un ámbito más positivo. Claro. Y que te haga retroalimentarte y llenarte de ese positivismo que te permita seguir cuando hay errores. Sí.
Sí, está... Y decirles también que sus trabajos, porque sé que muchos chambean, chicos, se los digo así bien, que siéntanse orgullosos de esos trabajos, la verdad, esos trabajos nobles que en lo personal yo también los he tenido y yo creo que forjan carácter a la persona, la humildad, la disciplina también y sobre todo el valorar las cosas pues, que uno tiene o que se compra o cosas pequeñas. Porque después eso tiene un impacto incluso después. Me han dicho que no, es que trabajo de lavaloza, trabajo de mesero, meto carros, estoy en un ciber o cosas por el estilo. Y es bonito, o sea, compártanlo también, siéntanse orgullosos de eso. Y que son etapas, o sea, ve justo, lo que es una son etapa, o etapas, sea, sí, vas a iniciar en algún momento y sí. vas a irte a donde tus capacidades hasta este momento te lo permitan. Eso no tiene nada no se puede demeritar, porque incluso yo me encontré, te comento una anécdota, a uno de mis estudiantes en un restaurante de hamburguesas y estaba feliz. Estaba extasiado. Y yo, hola, ¿cómo está, maestra? ¿Y sabes por qué? Porque estaba estudiando, se estaba pagando su escuela, entonces estaba súper orgulloso. Y también me encuentro otro en otra cadena de hamburguesas y me ve como con susto, con pena, y le digo, es que no, o sea, estás sosteniéndote, tienes que estar orgulloso de tu trabajo. Y de que luego cuando nos ven a los maestros nos dicen, ay, es maestro de aquí del plantel. Le digo, es que tú no sabes la historia que tenemos, claro, todo lo que les podemos ofertar si tú estás dispuesto a recibirla. Sí, coincido. Así es. Claro que sí. Y bueno, también hay otra de las áreas que a nosotros nos gustaría hacer énfasis, es el inglés. ¿Qué opinas de que nosotros estemos fomentando fuera del aula este tipo de conferencias? Para hablarles de las herramientas que se pueden abrir con el inglés. Bueno, he exhortado algunos temas incluso con los jóvenes que es importante llevarlos más actual en estas generaciones o por lo que se viene, por ejemplo, ahorita mucho en la tecnología Industria 4.0. Las máquinas, los equipos, los dispositivos ya no están en un idioma aquí muy latino, sino de un idioma europeo o americano, en el tema inglés. Y no nomás llevarlo como base, sino inclusive creo el poderse preparar de un segundo, tercero, yo creo que es, vamos, sí, ya está muy más equipado sí. a la persona. Yo me he enterado, por ejemplo, de situaciones de que una persona que es políglota o que sabe más de un idioma, o sea, lo conoce muy bien, que estudió lenguas, puede ganar más que un doctor en ingeniería en una empresa. Entonces, el impacto está como de wow, ¿por qué? Porque pues les traducen las máquinas cuando llegan de otro país y eso deja en temas pues monetarios, ganan muy bien. Entonces, el que están haciendo este tipo de conferencias, yo creo que está muy bien, a darles a conocer a la comunidad, inclusive no solo estudiantil, sino a la gente en general también, de que tener esta base como herramienta es muy importante. El idioma inglés es fundamental. Y algún comentario, detalle, etcétera, que tú nos quieras dejar que hayas tenido gracias al Congreso. Yo creo que también el expandir a lo mejor esos temas también con más personas y tocar su corazón a esa parte de que se muevan por ese gusto que les nace. Así rápidamente, de las charlas que he dado en el TEC, de 40 alumnos, uno se acerca. Y digo, con eso es más que suficiente. Así es. Y eso es bonito porque me gusta ese 1%, esos pocos que a lo mejor sí, y a lo mejor está bien, a lo mejor porque trato de que la charla no sea de un tema que me gusta, no, claro, lo trato de que le hagan lo que a ustedes les guste, negocios, empresas, dedicarse a lo que pero que lo hagan. Y ese entusiasmo pocas se enrolan, vamos a llamarlo. Y yo siento que también pocas se animan. También. O sea, como que no tienes suficiente confianza para llegar y decirle al expositor, oye, es que tengo una duda. O todavía no tienes dudas porque no has iniciado, o sea, no sabes nada, estás recibiendo la motivación, te sale la chispa, pero todavía no sabes qué hacer con ella, o sea, no tienes una pregunta concreta por el ponente. Entonces, aquellas personas que tengan dudas, comentarios, etcétera, y que vayas a ser uno de nuestros chicos que tomen estas conferencias o que gracias a los nuevos podcasts tú tengas cercanía con estas pláticas, mándanos tus comentarios, dinos, participa, ven, danos tu conferencia. Y pues estamos orgullosos, Omar, de que seas uno de nuestros alumnos que nos hacen ponernos en el mapa al plantel y que representes a
a nuestro país de una manera tan bonita, tan comprometida y con tanta pasión que se te nota, referente a lo que haces y al ayudar a tu comunidad. Muchísimas gracias, en serio, les agradezco el espacio, el tiempo y pues esa parte de finalizar, pues me gustaría nomás una frase de donde quiera que se encuentren, chicos, invéntense un futuro que amen. Entonces, ay, qué bonito. Créansela y es cuestión de, como bien dice la abuelita, darle que es mole de olla. Sí. Sí, así es, chicos, claro. Y pues muchísimas gracias, Omar. Ha sido súper, súper bonita esta plática y estamos muy agradecidos porque nos vengas a platicar, pero sobre todo estoy emocionada por ver jóvenes que están tan comprometidos con su trabajo y con seguir experimentando, y ahora que me comentas que eres docente, pues con la responsabilidad de motivar ahora, te pasamos la batuta, de motivar a las nuevas generaciones y que nos sigas llenando de nuevas ideas a los maestros que ya tenemos un camino recorrido. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias por el todo. Gracias. Y bueno, nos seguimos viendo en este espacio de Comunica en Podcast. Los esperamos para las siguientes conferencias en la ronda de octubre 2027. Y bueno, esperemos que tengamos aquí al maestro para que nos dé una plática acerca de sus experiencias y aprendizajes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.